si no estás segura en ti o seguro en ti, pues justo, pues sí te hace dudar, ¿no? De que a lo mejor, pues no eres lo suficiente, te desmotiva un montón, también te puedes llegar a... Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. Yo soy Liz García y el día de hoy tenemos una súper invitada porque queremos hablarles acerca de la inclusión, acerca de los mitos, los prejuicios que se pudiesen dar. Y la idea es que tú te lleves algunas cosas que te pueden ayudar muchísimo a poder hacer un ambiente y un espacio tanto de trabajo, escolar, laboral, personal, mucho más inclusivo. Entonces, pues nada, empecemos. Daf, ¿cómo estás? Hola, Liz, muchas gracias por la invitación. Pues mucho gusto que estés aquí con nosotros, Daf. Y me gustaría principalmente, antes que nada, la verdad es que antes de entrar al tema, me gusta platicar un poco de ti, de qué es lo que haces. Entonces, sé que te gusta el patinaje. A ver, platícame, ¿cada cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pues es una de las actividades que más disfruto hacer. Bueno, yo tengo una discapacidad visual, entonces había cosas que yo pensaba que no iba a volver a hacer, ¿no? Ese tipo de actividades que disfruto mucho desde niña. Entonces, pues más bien es algo, es una actividad recreativa que me gusta, ya no la practico tanto como antes, pero pues sí me gusta ir por lo menos una vez al mes a patinar a los parques o a algunos espacios que estén disponibles para hacer eso. Wow, qué interesante. Oye, y dices que desde niña lo practicas. Sí. ¿Cuántos años más o menos tendrás? Yo creo que lo practicaba desde chiquita. Iba hasta todo el tiempo traía mis patines, hasta la tienda iba en patines. Yo creo que como desde los 8 o 9 años. Y pues desde ese entonces me gusta mucho. Salíamos, mucho de lo que hacíamos como antes podíamos salir a la calle a jugar con los amigos. Entonces era mucho hacer con patines, desde jugar fútbol en patines, salir así como que a recorrer en la noche con lámparas y todo un mundo de niños ahí recorriendo las calles, hockey, ¿no? Que con las escobas, entonces muchas cosas así en patines. Pero sí era algo y disfruto mucho. Qué padre. Oye, y generalmente, en estos espacios, por ejemplo, ya entrando un poco en ese tema, ¿esos espacios son inclusivos? ¿Qué tanto es para ti la accesibilidad? Pues no, sinceramente no. Digo, yo tampoco he buscado algo así porque pues es algo que no se me olvidó hacer y pues me animé a hacerlo de nuevo, entonces no es como que necesitara que alguien me enseñara, y tomando en cuenta mi condición, ¿no? Entonces, y los espacios, pues no, son los que todos usamos, ¿no? Entonces, más bien ahí es importante ir con alguien para que me vaya diciendo cuando está despejado y yo ya ahí me doy vuelo, ¿no? Pero o que me vaya diciendo a la derecha, a la izquierda, o que vaya de la mano de alguien que también sepa patinar, porque luego, pues, cuando no saben patinar, ya ¿Te llevan también a es ti? chistoso, pero me gusta también que lo intenten junto conmigo. Amigas, mi esposo no son como tan hábiles en eso, entonces, pues ya yo los voy como, pues, jalando y ellos nada más me van guiando, ¿no? Así como que no choque o así para que no me desvíe. Pero es padre, es muy bonito. Fíjate que yo el otro día iba ahí por Constituyentes y vi un lugar justo de patinaje, que es como de estos que vemos en la televisión de repente, que es, pistas que dan vueltas alrededor, ¿no? Y que ponen música y todo eso. Es que sí, sí hay clases, o sea, profesionalmente. Tengo una paciente que da clases de ¿Ah, patinaje, sí? sí, y esta chava tiene como, bueno, la conozco desde los 16, 17 porque iba en la prepa donde daba clases yo, y después ya fue mi paciente y pues actualmente da clases, tiene ya como 21, 22, y sé que hay estos espacios, ya me platica que se organizan rodadas, incluso para salir en patines y con diferentes conceptos, como tipo bici, ¿no? Que también existe todo eso, y ya de correr, que actualmente también está muy de moda. Entonces, Sí, de sí me hecho. han platicado que igual en patines hay todo eso. Entonces, Sí, justo que lo vi y dije, me dieron ganas de decir: "Ay, yo quiero estar ahí", pero, ¿sabes cuál es el problema? Que yo soy muy torpe. Entonces, como que digo: "Ay, no sé si lo mío sean los patines". Entonces, bueno, pero bueno, es una de las ideas que tengo por ahí de algún día, tal vez, aprender a patinar cuando tenga mayor coordinación o algo similar, ¿no? porque pues solo haciéndolo lo vas a lograr, porque si no te esperas como que, bueno, a ver, luego, luego, pues no, no va a llegar. Que es algo que nos pasa comúnmente, ¿no? Generalmente es como de hasta que tenga, hasta que pueda, hasta que sea, hacer las cosas, pero casi siempre es
aviéntate a hacerlo. Sí, porque pensamos que es como hasta que me sienta listo. Muchas veces utilizamos esa frase y el miedo es el que nos detiene en realidad, ¿no? Y soy de esa idea de que si no haces las cosas junto con el miedo que te produce, pues no vas a hacerlo, ¿no? O sea, no vas a avanzar, te vas a estancar. Y lo importante es eso, no esperar a que se te quite el miedo, sino hacerlo junto con el miedo, ¿no? Entonces, y así es como va a disminuir y quitarse, ¿no? Ya de pronto. Súper, pues para las personas que nos escuchan, Dafne es terapeuta humanista y es una terapeuta enfocada tanto a adolescentes como a adultos. Entonces, ella tiene mucha experiencia también en todo el tema de salud mental y de inclusión. Y por eso es hoy nuestra invitada estrella, porque justo, Daf, lo que quiero es que platiquemos referente a este tema de inclusión, ¿no? Y entonces, para empezar, es como básicos desde la primaria. Me gustaría que me platicaras un poco acerca de este concepto de inclusión, ¿no? ¿Qué abarca la inclusión? ¿Qué sí es inclusión? ¿Qué no es inclusión? Pues bueno, la verdadera inclusión abarca muchas cosas, ¿no? A veces pensamos que con el hecho, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? De que te acepten con una condición de discapacidad en este caso, o en la escuela que también te acepten, que no te nieguen el acceso, ya pensamos que eso es inclusión. Y realmente no. ¿No? O sea, o que nada más te lleven al salón y te presenten, o te lleven a tu oficina y pues aquí es tu oficina, es tu lugar de trabajo. Pensamos que ya con eso estamos siendo inclusivos, ¿no? Pero no es así, o sea, la inclusión abarca mucho más, ¿no? Es adaptaciones de infraestructuras, ¿no? Contemplar adaptaciones curriculares en el tema académico o ajustes razonables que se llaman en el ámbito laboral, que son adaptación de herramientas o proporción de herramientas que le pueden facilitar a la persona su trabajo, ¿no? En este caso, que no tiene que ver con un trato especial, un trato diferente, como de darle ventajas, ¿no? Simplemente es proporcionarle ciertas herramientas que le pueden ayudar a estar en igualdad de condiciones para que pueda desempeñar su trabajo satisfactoriamente. Entonces, eso es la verdadera inclusión. Monitorear, ¿no? Estar al pendiente de la persona, pues en el trato, por ejemplo, académicamente, pues es estar en contacto con los profesores, a veces con los especialistas, pero justo es como para proporcionar herramientas que le puedan ayudar al alumno y al profesor, en este caso, para que se pueda dar el objetivo, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. No es llegar a un punto que conocemos como ganancias secundarias, ¿no? Que también puede pasar de este lado de la condición de discapacidad, buscar un trato especial y que me pasen y que no me exijan, ¿no? O sea, no es eso. O sea, es ser flexible, tener apertura, ¿sí? Porque requiere justo de eso, ¿no? De a lo mejor adaptar ciertas cosas. No voy a trabajar igual a lo mejor con esa persona que con los demás. Sin embargo, no significa que la persona no haga las cosas. ¿Sí me explico? O sea, las terminas haciendo, bueno, la persona con discapacidad en este caso, a lo mejor de diferente forma. En mi caso, yo les voy a platicar desde lo laboral y desde lo académico. O sea, en lo académico era, ¿sabes qué, profe? Yo no puedo hacerte un mapa conceptual, pero puedo hacerte un cuadro sinóptico, ¿no? Entonces, como buscar la manera, no de hacer o de quedarte sin hacer las cosas, sino de hacerlas, pero de otra forma, ¿no? Y tener esa flexibilidad, porque aunque suene fácil ahorita como se lo estoy compartiendo, a veces te topas con eso, ¿no? De que el maestro o tu compañero o tu jefe, pues no tiene esa flexibilidad y es como de, no, yo lo quiero en este formato y así va a ser. Me topó también, bueno, me tocó más bien vivir en lo laboral justamente eso, ¿no? Que en otra institución donde trabajaba, mi tecnología no era tan accesible con Excel. Entonces, yo llevaba muchas cosas administrativas de gestión de calidad y lo único que les pedí es que yo utilizara en formatos accesibles, ¿no? O sea, que me dejaran Word, por ejemplo, convertir en PDF, pero en texto. Y hubo quien me dijo no. Entonces, yo en ese momento, fíjense que no lo había visualizado como esta parte de falta de inclusión. Yo, como lo veía y me las ingeniaba y con apoyos de gente externa, me llevaba trabajo a casa para cumplir esas tareas. Cuando, pues de repente, pues ya, yo dije, no, eso no es justo y comencé a investigar aún más sobre esta parte de la verdadera inclusión y pues ya empecé a levantar la voz, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, no te estoy diciendo que no voy a trabajar, simplemente dame chance de hacerlo de una manera diferente para que lo pueda hacer por mí misma. No siempre, a veces sí vas a requerir de ayuda y no es malo, incluso pedirla,
pero hay muchas veces que no, o sea, que puedes hacerlo y que justamente esos obstáculos o esas personas que te ponen ese pero, pues no te lo permite, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es como la parte que yo les puedo compartir, que la verdadera inclusión va más allá de integrar, justo esa es la palabra. Pensamos que a veces la integración es inclusión y es diferente. Ok, todo esto que nos estás diciendo se me hace muy importante y muy interesante porque generalmente cuando pensamos, en temas de discapacidad, generalmente pensamos siempre en una persona en silla de ruedas, ¿no? Y hablamos de estas cuestiones de rampas, ¿no? Y lo que nos estás diciendo es que va más allá de eso. También lo que entiendo es que esta inclusión no necesariamente tiene que ser como adaptar todo al 100% para esta persona, sino más bien es tener cierta flexibilidad en tus espacios de trabajo, educativos, en diferentes lugares, ¿no? Como incluso esto que me decías de tus clases de patinaje, ¿no? O sea, no vamos a cambiar todo el contexto, pero tal vez podemos dar ciertos apoyos, ¿no? Que te puedes, con los que tú puedes estar mucho más cómoda desde lo que tú tienes, ¿no? Entonces, referente a eso, a mí me gustaría que nos platicaras también cómo esta falta de inclusión afecta a las personas que tienen alguna discapacidad. Ok, pues de muchas formas se puede ver reflejado, ¿no? Por ejemplo, emocionalmente, imagínate que te cierren puertas por falta de, justamente, ¿no? De igualdad en derechos y oportunidades por tu condición de discapacidad. Que no confíen en tus competencias, en tus habilidades, en tus capacidades, ¿no? Que pasa mucho. De por sí, uno como persona con discapacidad vive un proceso de duelo cuando adquiere y también quien nace con la discapacidad. Entonces, a veces uno está lidiando aún con eso y se va a preparar, porque pues es todo un proceso no nada más emocional, ¿no? Sino de preparación, de rehabilitación. Y dices, bueno, ya estoy lista, ya me fui a rehabilitar, ya aprendí a hacer ciertas cosas o terminé una licenciatura. Y entonces vas y quieres entrar a trabajar y te cierran las puertas que no te dicen que es por tu discapacidad, pero te das cuenta, ¿no? Y muchos lugares que se dicen inclusivos, ¿no? Y yo puedo hablar de instituciones muy de renombre que en mi caso, o sea, yo lo hablo por mi experiencia, ¿no? Que yo tengo toda la experiencia de conocimientos y laboral para poder cubrir un puesto y me dan otras excusas, pero al final yo sé que es por esto, ¿no? O sea, porque pues, o sea, como que dices, como, ¿por qué entonces no? Entonces, pues bueno, emocionalmente, pues sí, repercute, ¿no? Como que si tú no estás segura o seguro de esto que tú trabajaste, de que sabes, de tus conocimientos, de todo lo que has logrado y de lo que hoy cuentas, ¿no? Para poder brindar una atención, en este caso psicológica, o poder llevar un área, ¿no? En una escuela, que en mi caso, pues también tengo esa experiencia para poder estar en el área de consejería y cosas así, y de coordinación, pues entonces, si no estás segura en ti o seguro en ti, pues justo, pues sí te hace dudar, ¿no? De que a lo mejor, pues no eres lo suficiente, te desmotiva un montón, también te puede llegar hasta dar depresión, ¿no? Como de, oye, no encuentro trabajo, yo me preparé, tengo un montón de posgrados, tengo experiencia también en la práctica y hay lugares donde nada más no, y que sabes que es por tu condición, claro que va a afectar emocionalmente, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo que hay que promover mucho, que se den la oportunidad de conocer el trabajo de una persona con discapacidad y que se darán cuenta justo de que pues es como cualquier otra persona que tenga la experiencia y los conocimientos justamente, ¿no? No es que digas, es que es lo mismo como evaluar, ¿no? A alguien que se acerca y te pide la oportunidad y a lo mejor es feo porque dices, bueno, es que esa persona tiene menos experiencia y entonces luego lo eligen a esa persona y dices, pero si yo cubría o tenía hasta más, ¿no? O sea, del perfil, o sea, sí es muy feo, o sea, emocionalmente sí afecta en ese sentido. Eso me hace pensar como en estas frases que a veces o sea, creo que parte de varias cosas. La primera es que no estamos acostumbrados, o sea, más bien estamos viviendo en un mundo que está muy, todo el entorno está desarrollado para personas que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, a nosotros, al justo no tener tanta interacción, también a veces no sabemos cómo tratar.
¿no? Y ahí me vienen una serie de prejuicios que luego hay o que a veces hacemos o decimos, como por ejemplo, es que es especial, es que, ¿qué valor tienes de que estés aquí? De que, o sea, como estos conceptos de superación, de, ay, ¿no? Como si solo por eso lo fuera una persona valiosa, ¿no? Este tipo de conceptos, esas cuestiones como de, ay, campeón, campeona, ¿no? O infantilizar tal vez, ¿no? Entonces, creo que eso todavía marca mucho más los prejuicios y marca mucho más la afectación en temas de salud mental de la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eh, de las personas, nosotros recuerdo una cuestión de un amigo que en una fiesta invitaron a una señora que su hija tiene síndrome de Down. Y entonces él me platicaba, es que de repente no sabíamos cómo interactuar, porque la niña estaba, bailando en alguna parte, pero de un modo muy desinhibido, que no estaba dentro de lo que en esa familia generalmente estaban acostumbrados, ¿no? Entonces él me decía: "Es que no sabíamos, híjole, ¿la integramos, no la integramos?". Ahí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Porque tampoco quiero caer en esta cuestión de: "Ay, pues, pobrecito, ay, déjalo", o "Pobrecita", ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer en ese sentido? Sí, porque también eso es muy feo, que te hagan a un lado, ¿no? Y que entiendo esto que dices, y de verdad que sí sucede. Muchas veces no es porque la gente no quiera, sino no sabe cómo acercarse y no sabe cómo dar el trato a la persona con discapacidad. En este caso que mencionas, este ejemplo, estamos hablando de una discapacidad intelectual. A lo mejor, yo sé que hay grados de síndrome de Down, ¿no? Niveles, pero en este caso no sé qué tanto. Te podías tú acercar a la persona y preguntarle, no sé, empezar a conocer, a interactuar, ¿no? Y a lo mejor eso te da la pauta, ¿no? A lo mejor en este caso, era preguntarle a su familiar directo, ¿no? O sea, es como de, oye, ¿está bien si nos acercamos o solamente pues es dejarla que baile solita o la podemos integrar, ¿no? Entonces, es preguntar, siempre es preguntar a la persona con discapacidad o a un familiar o al acompañante cuando no puede contestarte por ellos mismos, porque también pasa muy seguido que en lugar de dirigirse hacia la persona con discapacidad, se dirigen al acompañante, ¿no? Entonces, eso también es muy importante de corregir, ¿no? O sea, uno puede contestar por uno mismo, pues decirte las ideas, todo lo que necesitas, ¿no? No necesitas preguntar. A mí me pasa con mi perro guía a veces que le hablaban a Candy en lugar de a mí, ¿no? Como de Candy, la vas a chocar, o Candy está a la derecha, o sea, no es a mí, ¿no? O sea, son cosas que a veces, yo entiendo que no es con una mala intención, pero es importante saber justo porque no es algo tan común como mencionas. Y para las personas que nos escuchan, creo que Tab dijo algo muy importante y es, una, pregunta desde justo la empatía y hacer ver que, pues, la otra persona existe. O sea, te veo, ¿no? Está aquí, ¿no? Entonces, hacerla visible. Creo que eso es muy importante, porque si no, sin querer, estamos, todavía incentivando o cultivando esos prejuicios de: "No, alejémonos de ella, mejor no la invitemos, mejor esto", ¿no? Y entonces, pues, eso no ayuda a las personas en general, pero además, eso, como hace rato mencionábamos, ¿no? Afecta mucho en temas de emociones. Oye, pues, claramente me siento excluido, ¿no? Ignorado, Ignorado. invalidado, o sea, porque luego a veces preguntan cosas, no te piden tu punto de vista, sino a tu acompañante o a tu familiar, y no te preguntan a ti, ¿qué te gustaría? Sí, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿No? Entonces, pues sí, claro que sí te llegas a sentir de esa manera. Oye, y en ese sentido, los consultantes, em, ¿cuál crees que es como la emoción más frecuente con la que tienen que lidiar justo por esta discriminación, este prejuicio? Ay, en este aspecto, cuando la gente no sabe tratar a la persona, muchas veces no siempre tiende a ignorarla. Entonces, yo creo que eso es el sentimiento que predomina, la invalidación, ¿no? El no sentirte tomado en cuenta, incluido, porque a veces hacen plan en la familia y a ti ni te preguntan nada más, te dicen, vamos a ir allá, ¿no? Y casi, casi te jalan como si fueras un mueble o la maleta, ¿no? Pero no te preguntan a ti si tú quieres ir o tú qué piensas, cómo te la pasaste, o sea, nada más es como que pues hay que llevarlo o llevarla, ¿no? Y ya.
Entonces, creo que eso es lo que más puede presentarse, ¿no? Desilusión, ¿no? Ujú. Como más esta parte hacia la tristeza. Esto que me estás diciendo de hecho, se me hizo muy fuerte esto como si fueras, o sea, como si las personas fueran un mueble. Híjole, se me hace muy impactante porque creo que a veces sin querer tenemos esas actitudes y no lo hacemos como en mal plan, pero desafortunadamente no lo conocemos, ¿no? Y te pongo el ejemplo de Yolis, ¿no? Cuando tú y yo nos conocimos, Daf, yo no sabía tampoco cómo era el trato, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, incluso las palabras, ¿no? Como: "Hoy, no sé, y entonces también, no sé, hacerle ver a la audiencia como manejar esta incomodidad que tal vez nos puede pasar a nosotros, porque a veces también no sabemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿tú qué nos recomendarías? Pues sí, sí pasa muy frecuentemente, o sea, la gente que no se acerca porque no sabe, porque también habrá quien no quiera, ¿no? Y se Claro. respeta. Pero en la interacción, punto número uno, como les decía, preguntarle a la persona, ¿cómo te dirijo? Yo, en mi caso, también les puedo decir que no siempre, pero yo lo transmito mucho con las personas que trabajo con discapacidad visual, y es tú también comunica, o sea, aprende a expresar y a decir tus necesidades a la gente de tu alrededor, porque me enojo porque mi mamá o mi familiar me mueve las cosas, o porque me agarra cuando no quiero que me agarre para bajar las escaleras y sí puedo bajarlas. O sea, me enojo, pero no hablo y no comento lo que sí necesito, lo que no necesito. O sea, hay ayudas que son innecesarias, que no tienen por qué agarrarme para sentarme y como con cuidadito. Y a mí en lo personal no me gusta que me agarren de los brazos y como que no sé, ¿no? Siento como que, a ver, no, sí me puedo mover, pues, ¿no? O en las escaleras. Es más que suficiente con que te pongan la mano en el barandal, está a la derecha, hablarte siempre con instrucciones precisas, ¿no? Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás, no acá, allá, de este lado, o sea, así, eso es lo que nos puede ayudar mucho. Pero justo ahora yo siempre me acercaba también a la gente. Yo aprendí a tomar la iniciativa, justo porque hay quien sí se acerca y se atreve, pero hay quien no porque les da miedo o les da pena o no saben cómo. Entonces yo siempre es como, a ver, pregúntame, todo lo que se te ocurra y quieras saber, pregúntame. O sea, no es incómodo, no es una falta de respeto, al contrario, a mí me muestra tu interés de conocer cómo puedes dirigirte mejor conmigo y pues ahora sí que trabajar o mejorar, aunque suene redundante, nuestra interacción y nuestra comunicación, ¿no? Como dices, o sea, qué palabras utilizar. Muchas veces la gente quiere omitir todo lo que tenga que ver con ver, ¿no? O sea, como de observar, mira, y no, o sea, no tienes por qué cambiar el vocabulario. Uno sabe a qué te refieres, es entendible y no es que digas, es que cómo voy a decir ver si no veo y mejor digo, voy a escuchar la tele. Pues uno sabe que no estamos viendo la tele, pero pues está la tele prendida y podemos percibir y también disfrutar de esa actividad, ¿no? Pero son cosas que uno a veces se esfuerza, bueno, la gente, y a veces ni se entiende, o te haces bolas, y entonces como que dices, mejor no cambies la manera de hablar, ¿no? De expresarse. En mi caso, yo te puedo decir que eso funciona y son de las herramientas que se proporcionan en talleres de inclusión, justo. Entre otras cosas, ¿no? Pues cómo tratar o cómo interactuar con una persona con discapacidad, en este caso visual, pero motriz o auditiva. Yo tengo una guía, un manual, ¿no? En esta parte del trato, en esas tres discapacidades, por ejemplo, ¿no? Este, no nada más entra en eso. Ya, bueno, ya abarca muchas cosas más, como lenguaje inclusivo y otras cosas, ¿no? Pero sí, o sea, eso creo que puede funcionar mucho. Preguntarle a la persona, acercarte y de este lado también generar la confianza para que la persona te pregunte y se acerque y platicarle y aprender a comunicar necesidades. Se me viene a la mente, justo ayer estaba viendo un clip de Jordi Rosado con, ay, no recuerdo cómo se llama, pero es un actor con discapacidad visual, ¿no? Y entonces Jordi le dijo algo como, "Yo soy guapo", y él le dice, "No ve, soy ciego, no pendejo", ¿no? Le dice, y entonces me dio mucha risa porque algo muy similar a esto que dices, ¿no? Si cuando queremos cambiar el lenguaje de escucho la televisión, bueno, o sea, pero sabemos que la estás viendo, o sea, no es cambiar como el lenguaje, más bien es incluirte. Y esto que dices también se me hace muy interesante en el sentido de, cuando nosotros sí queremos tener esa empatía y esa actitud, la escucha se vuelve fundamental, porque con la escucha tú ves a la persona, la visibilizas y le das un espacio de que existe,
¿no? Y entonces creo que se me hace algo que nosotros podemos ir aprendiendo referente a eso. Si no sabes, pregunta, ¿no? Y creo que es uno de los primeros pasos. Y en ese sentido, también casi siempre pensamos como la discapacidad en un sentido de nacimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando en una película que se llama The Sound of Metal, creo que se llama, sí, que es de un chico baterista que él, pues, su vida era la música, ¿no? Y de repente, creo que tiene un accidente, no recuerdo exactamente qué, pero se queda sin la capacidad de escuchar, de oír. Y entonces, es una persona que ahora tiene que vivir con esta nueva forma de vida, ¿no? Y entonces, creo que eso es importante porque a veces pensamos que la discapacidad es de nacimiento y que a mí no me va a pasar, pero nos puede pasar un accidente o simplemente, ¿no? Ay, ¿qué crees? Me caí y entonces ya no puedo, caminar ahorita temporalmente, ¿no? Y ahí, ¿qué opinas justo de eso, de cuando cambia nuestra vida también en ese sentido? Ah, pues era lo que te comentaba, que es fuerte porque se pasa por un proceso de duelo. Entonces, claro que el proceso de duelo va a depender de cómo se adquiere la discapacidad, a qué edad se adquiere la discapacidad, si naces con ella, si la adquieres después de tiempo, pero es un proceso que no nada más vive la persona con discapacidad, sino también la familia. Y entonces, eso es lo que justo yo trabajo en Perros Guía. Yo trabajo con usuarios, con personas con discapacidad y la familia, porque todos viven ese proceso. Entonces, y a su ritmo y a su manera, y a veces no le dan importancia al proceso emocional y solamente se enfocan en resolver, ¿no? Como de ya tenemos este problema, tenemos que hacer esto, el otro, y la familia y así. Pero no, o sea, es muy importante atender lo emocional, porque entonces si no, no se logra el ya tener esa aceptación de tu condición, o a lo mejor, entre paréntesis, lo logras, pero sigue siendo un obstáculo, una limitación para ti y para los demás, ¿no? Entonces, en esta idea del proceso de duelo, es importante la atención psicoterapéutica, ¿no? Y la rehabilitación inclusiva, se llama rehabilitación inclusiva, que puedes encontrarla en cualquier tipo de discapacidad, no solamente visual, ¿no? Entonces, ¿qué es la rehabilitación inclusiva? Pues justo te va a ayudar a poder adaptarte a tu condición de discapacidad, ¿no? Yo siempre digo, es volver a hacer lo mismo, pero de diferente manera, ¿no? Entonces, a veces eso también es algo que emocionalmente te afecta porque piensas que con lo que estás viviendo o te tocó vivir, como haya sido de manera repentina o no, dices, ya no voy a volver nunca a leer, en este caso, a patinar, a bailar, a utilizar la tecnología, la computadora, a tener redes, o sea, muchas redes sociales, a ver películas, o sea, piensas que es como de ya mi vida se acabó ahí, ¿no? Porque pues ya todo es visual, casi, casi, ¿no? Pero pues no, o sea, con la rehabilitación y el proceso psicoterapéutico te vas dando cuenta que no es así, ¿no? Que puedes hacer las cosas que te gustan, disfrutarlas y pues no ver como una limitación el no ver, ¿no? Sobre todo eso, porque a veces pensamos que el llegar a la aceptación es como de, bueno, desde la resignación y no, es desde la plenitud. O sea, y por eso te digo, a veces es tardado, a veces hay gente muy resiliente y se sobrepone muy rápido, pero justo es encontrar y conocer hoy en día todo lo que existe para poder adaptarte a todo, ¿no? La tecnología ahorita de verdad que nos facilita mucho la existencia y yo sé y me doy cuenta que en muchas discapacidades, ¿no? Pero en mi caso, pues es mi herramienta principal es mi computadora y mi celular, ¿no? Entonces, de trabajo actualmente. Entonces, yo creo que es darte cuenta que no es que ya no vas a volver a hacer lo mismo, más bien es darte cuenta que lo puedes seguir haciendo, quizá de diferente manera y utilizando otros recursos. Y también ahorita que dices, pues, es un duelo, o sea, ¿es un duelo por pérdida también de la salud sería o Exacto. es un duelo, no? Es un duelo porque recordemos que tiene que ver justo con pérdida, ¿no? O sea, es la pérdida de un sentido, ¿no? La pérdida de la movilidad, y impacta en tu vida porque hay un cambio muy, pues ahora sí que muy a fondo, ¿no? No nada más emocional, económico, ¿no? También depende de quién adquiere la discapacidad en el círculo familiar, ¿no? Cómo impacta. O sea, involucra muchas cosas que por eso se determina que también se pasa por un proceso de duelo, principalmente la pérdida. Esto que dices se me hace muy importante porque
algo que yo no había visto, que acabas de mencionar, es que está por un lado esta cuestión de el duelo y la pérdida de salud y esta discapacidad, ¿no? Pero también por otro lado, la cuestión económica que se pudiera dar, o sea, como que puede estar muy atravesado también por la cuestión económica que no tienes acceso a servicios de salud y eso también afecta tu salud mental, ¿no? Porque entonces no puedes procesar, no puedes hacer este proceso de duelo y demás, ¿no? Y también, ahorita dijiste, ¿no? También el familiar que sea. Me imagino que no es lo mismo cuando tal vez es, no sé, el hijo menor, que pues ya es como de, el hijo menor y demás, ¿no? A que cuando es la mamá, ¿no? Y también la relación, ¿no? Entonces creo que implica muchas cosas que enfocándolo a este círculo, a esta cuestión de salud mental, que pudiesen estar alrededor de estas afectaciones emocionales. Ahora, tampoco quiero irme como en este discurso de que, siempre va a afectar emocionalmente, ¿no? Ahí, ¿cuál sería tu opinión? Hay personas en las que tal vez, tienen más resiliencia, como mencionaste, y dices, bueno, pueden manejar mejor sus emociones, y tal vez, ¿de qué depende? ¿De qué depende que pueda ser más resiliente o no? Pues de sus experiencias previas, recordemos que eso es lo que nos ayuda también a poder asimilar mejor nuestras crisis, qué tanto a lo mejor haya trabajado emocionalmente procesos anteriores o en el aspecto personal, ¿no? A nivel de autoestima, habilidades de afrontamiento, de solución de conflictos, en su motivación. Yo creo que eso influye mucho. También su círculo social y familiar, ¿no? Cercano, porque a veces ese aprendizaje recordemos que se da indirectamente, ¿no? O sea, puedes tener a alguien que te inspire y que te motive todo el tiempo, ¿no? Tu familia, tus amigos, entonces eso ayuda mucho. Ahora bien, también el factor interno es importante, no es suficiente, ¿no? Con esos recursos externos, todo lo que le decía, o sea, reforzar y desarrollar todo esto que tiene que ver con la resiliencia, es importante darnos cuenta qué me cuesta a mí más, ¿no? Y no nada más en esta cuestión de la discapacidad, pues en todo, ¿no? O sea, desde tomar decisiones, si se me presenta un conflicto, cómo reacciono y trabajar en ello. Lo importante es reconocer, ¿no? Cómo me encuentro con esas habilidades afectivas, porque es lo que nos va a ayudar a afrontar, ¿no? Las situaciones adversas o retos que se nos presenten. Entonces, yo creo que depende mucho de esto. Por eso cada proceso es diferente, cada historia es distinta. Sí se puede, o sea, el hecho de que a lo mejor a ti te cueste más trabajo no significa, y más tiempo no significa que no lo vas a lograr. Sí se puede lograr con y sin ayuda. También hay que recalcar, ¿no? A veces, como decíamos, a lo mejor la persona con sus recursos externos e internos que ya tiene bien ubicados, bien reforzados, es más que suficiente. Su red de apoyo, ¿no? Y pues todo esto que dices, bueno, yo lo he logrado poco a poquito, pero para mí es muy importante la compañía de esas personas y eso me motiva y entonces eso me ha hecho que salga adelante. Y los recursos materiales también, ¿no? Sí. Como decíamos. Sí, como hace rato estábamos mencionando, justo fuera de cámara, tuvimos ahí una breve conversación, que estas cuestiones monetarias, ¿no? Que a veces, creo que no tampoco existen instituciones suficientes y dinero suficiente a veces, para visibilizar que, pues, esta cuestión y esta ayuda hacia las personas que sí requieren ciertas, pues, cierta ayuda en algún lado, ¿no? Entonces, eso es importante. Y ahora, pensándolo un poco como referente a la familia, supongamos, ¿no? Yo como familia, no es algo que acaba de pasar, o tal vez, o desde un tema de nacimiento, o desde un tema de accidente o alguna circunstancia, ¿no? ¿Qué tendría que trabajar la familia para que también, lo que hablábamos hace rato, ¿no? De no siga alimentando prejuicios, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que trabajar esta familia para decir, bueno, yo quiero ser incluyente y quiero darles espacio? Pues primero, elaborar su proceso de duelo. O sea, sí darle atención a sus emociones, porque también, ¿qué pasa, no? Yo tengo que ser fuerte, el que sacar la situación adelante, o no se le hace caso al hermanito menor y al mayor que no tiene la condición y ahora, además de vivir la situación del hermano, pues también ellos quizás se pueden llegar a sentir abandonados porque los papás están enfocados en ese hijo que necesita la atención por salud, ¿no? Si no sabes manejar bien eso, también eso puede ser un conflicto más adelante, ¿no? O desarrollar conflictos en los hijos en ese sentido. Pero creo que aquí lo importante es darse cuenta cómo me encuentro.
¿no? Y trabajar lo emocional, lo que me genera la situación de mi familiar. Eso me va a ayudar, primero, a tener paz, calma, a ver la discapacidad desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no como una situación fatalista, el pobrecito, tenerle lástima a la persona y trabajar en mí porque justo es lo que a mí me resuena, ¿no? Entonces, a veces justamente la persona con discapacidad llega más rápido a esa aceptación que la familia. Entonces, eso va a ayudar a que puedas ser empático, ¿no? Y también tomar en cuenta que necesitas parte de talleres o clases de inclusión, que es esto que les digo, ¿no? La persona se va a la rehabilitación inclusiva para poder adaptarse a la discapacidad, ¿no? Con nuevos recursos, herramientas, técnicas que te enseñan. Hay cosas que se aprenden espontáneamente, ¿no? Por la adaptación y la maravilla, ¿no? Que tenemos los seres vivos, la capacidad de adaptación. Pero hay cosas que sí son necesarias aprender en algunas instituciones. La familia también, tomar en cuenta que no solamente eso lo necesita la persona en la condición de discapacidad, también la familia. Entonces, involucrarse, ¿no? Porque a veces es como de, bueno, yo ya cumplí con llevarlo a rehabilitar y a sus clases y a la escuela y así. No, o sea, tienes que involucrarte, ¿no? Tu familiar. Y yo creo que eso te va a ayudar en todo, ¿no? A ser más inclusivo con esa persona. Y esto que dices se me ocurre un ejemplo, ¿no? Imagínate una familia en donde hay una persona con discapacidad intelectual y uno de los hermanos está tal vez en ese proceso, no ha elaborado su duelo, pero además se siente muy enojado. ¿Por qué? Porque dice, toda la atención es para él. Incluso pueden tener como este discurso de, seguramente mi hermano lo está haciendo por maldad, ¿no? Lo está haciendo porque está abusando de su circunstancia y por eso. Entonces, a estas personas, ¿qué les dirías? Porque también creo que es una gestión emocional por ahí y que ahí está revuelta también con esos prejuicios. ¿Cómo podríamos abordarlo desde ahí? Yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo, cómo lo manejen los papás, ¿no? O sea, porque sí, yo entiendo que el hijo que tiene esa situación va a requerir de más atención, tiempo, ¿no? Pero no tiene que ver con que tú no le pongas atención a tu otro hijo, ¿no? Y que lo involucres. Creo que eso es un factor muy importante, que lo acerques, que lo hagas participar. No, a lo mejor le vas a delegar la responsabilidad que no le corresponde, ¿no? Porque es muy diferente a tú como papá, al hermano, pero sí que esté ahí, que sepa qué está sucediendo con su hermano, por qué estás invirtiéndole tiempo, ¿no? ¿A dónde vas cuando no estás, ¿no? A lo mejor no es que lo lleves siempre, pero con que lo lleves una, dos veces, el otro hijo, ¿no? El hermanito va a saber, bueno, mamá fue a la rehabilitación de mi hermano y por eso es que no está. Entonces, yo creo que el involucrarlo, el informarle, el también invertirle tiempo a ese otro hijo, porque creo que a lo mejor sí hacer el gran esfuerzo vale la pena, ¿no? Porque pues sí es algo que sucede, ¿no? Que a lo mejor ese otro hijo se siente delegado, menos querido, ¿no? Como dice, a lo mejor hasta puede haber una mala interpretación con el hermanito que tiene la condición como de tú estás abusando y tú quieres la atención de mis papás, ¿no? Pero no es así. Entonces creo que eso puede ayudar mucho. Daf, pues creo que ha sido muy interesante toda esta plática. Y ahorita de lo que mencionabas de la gestión emocional, tanto de la persona con discapacidad como los familiares, me estoy preguntando referente al acceso a servicios de salud mental, qué tan fácil o difícil es en dos rubros. La primera es, una, encontrar terapeutas que sí conozcan tanto de inclusión, porque si no pudiesen estar, repitiendo prejuicios. Pero 2, como persona con discapacidad, ¿qué tan fácil o difícil es encontrar, y abrirte también a esas emociones? Porque puede que a veces también sea muy difícil. ¿Qué te ha pasado en tu experiencia o qué opinas de eso? Pues mira, creo que hay espacios especializados para llevar los procesos emocionales, bueno, psicoterapéuticos de personas con discapacidad, ¿no? No es que no sea de fácil acceso, pero considero que justo te da ahí la posibilidad de que sabes que, bueno, conocen tu condición, pues van a trabajar referente a lo que te está sucediendo con respecto a eso. Claro que en sesiones de terapia pueden salir más, ¿no? Más cosas a trabajar, pero creo que sí, o sea, sí hay accesibilidad. Digo, hay discapacidades
que yo considero que sí requieren de especialistas, ¿no? Para trabajar. Hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir a un psicoterapeuta y no necesariamente tiene que ser ciego, ¿no? Con discapacidad visual, que por lo regular esas instituciones sí buscan que quien dé la atención psicológica sea alguien que tenga la misma condición. Sí lo buscan, porque de acuerdo a lo que ellos o su experiencia, se genera mayor empatía, justo por la resistencia que a veces puede tener la otra persona cuando adquiere la discapacidad, ¿no? Entonces, es como muchas veces la resistencia va desde tú qué sabes y no sabes por lo que estoy pasando, ¿no? Entonces, cuando están atendidos o tienen este proceso con alguien que tiene su misma condición, cambia mucho. Y sí es cierto, yo ya lo he comprobado, ¿no? En este caso. Pero creo que a veces no es necesario, o sea, yo puedo ir porque yo quiero buscar un psicólogo y no necesariamente tiene que ser con la discapacidad que tengo. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor dependiendo de la situación emocional que la persona necesite atender. Hay otras discapacidades que a lo mejor sí, hablábamos de alguien que es sordomudo. Entonces, quizás sí tenga que buscar una institución especializada donde le puedan dar esta atención, porque no todos, ¿no? Sabemos el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, quizás sea un área de oportunidad para los psicoterapeutas, ¿no? Que se interesen en aprender estos recursos, estas herramientas que puedan llegar a necesitar con alguien que tenga una condición en especial. Pero bueno, digo, eso es de iniciativa propia, ¿no? Como en tu formación, en como esta parte de adquirir nuevos conocimientos que te van a servir mucho y contribuyes a este tema de inclusión a nivel social. Sin embargo, pues también hay quienes somos o no especialistas, ¿no? La gente que es especialista en educación especial. Ellos, pues sí cuentan con mayores conocimientos y herramientas y recursos para poder brindar la atención psicológica. Entonces creo que, o sea, no lo llevaría tanto como a un lado negativo, porque considero que dentro de nuestra formación psicoterapéutica, pues es como prepararte más en parejas o prepararte más en adolescentes o en niños. Entonces, también va a haber quien se prepare más en educación especial y pueda dar una atención óptima, ¿no? En esos casos. No significa que los demás no lo podamos hacer. Entonces, pues bueno, creo que es un área de oportunidad, sin embargo, yo considero que sí existe, ¿no? O sea, es quien trabaja con ese tipo de población y que se prepara para ello. Oye, y, bueno, referente a esta cuestión de la salud mental, y ahorita que dices, ¿no? De los terapeutas, que se trata más también de tú como iniciativa propia, pues querer sensibilizarte, ¿no? Y que creo que se me hace fundamental de los terapeutas, tanto esta cuestión como, por ejemplo, la cuestión de género, ¿no? Cuestión de todo eso que tendríamos que tener como herramientas clínicas básicas. Y en ese sentido también, retomando un poco el tema de la psicoterapia, la salud mental y la familia, referente a esta cuestión que hablábamos hace rato, por ejemplo, yo que sigo, en este mismo ejemplo de la familia, ¿no? Yo que soy el hijo que tiene como hasta tal vez cierto rencor, tal vez cierta, ay, rechazo. Aquí, en ese sentido, tal vez la terapia, una, ¿qué función va a tener? Y dos, ¿qué otras cosas también recomendarías justo para esos familiares? Pues, como decíamos, el involucrarlo y hacerlo partícipe de lo que está sucediendo a nivel familiar con el hermanito, ¿no? Y atender su proceso emocional, no hacerlo a un lado y como que, pues, tú estás bien, tú no necesitas la atención, ni el tiempo, ni entiéndelo, y a lo mejor nada más es argumentar con eso, ¿no? De que tú no lo necesitas, tú estás bien. Eso no es suficiente para el otro hermano. El hermanito puede ser, como dices, representar como de y despertar, ¿no? Desencadenar rencor, resentimiento, mucho enojo con el hermano, ¿no? Como de tú me estás robando la atención de mi papá, de mi mamá, lo estás haciendo a propósito, nada más para llamar la atención. Puede ser que ni le crea, ¿no? Al hermano que tiene esa condición. Entonces creo que por eso es muy importante involucrar, hacerlo partícipe y ponerle atención a sus emociones, ¿no? A su proceso emocional. No nada más, como decíamos, en su proceso de duelo, porque lo está viviendo toda la familia y cada quien lo va a vivir de manera diferente y a su ritmo, sino todo lo que también le pueda detonar, ¿no? En el hermano al tener menos atención y menos tiempo de sus papás por esa situación. Fíjate que, en ese sentido, y ya también como encapsulando todo lo que hemos visto, creo que por eso es importante mucho también este abordaje, familiar,
en ese primero, familiar, que esté integrado a herramientas para todos emocionalmente. Porque creo que es un impacto que al final, o sea, espero decirlo bien, pero justo esta cuestión de que tú como papá siempre esperas como lo normal, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Y entonces de repente, saber que no va a ser así, te mueve mucho, incluso tal vez en temas de identidad, de, híjole, pues entonces ahora quiénes somos o nuestra familia va a ser rechazada, ¿no? Incluso se puede vivir como esta cuestión en la que dejamos de salir a lugares porque tal vez mi hijo que tiene parálisis va a ser visto, ¿no? Y entonces porque las personas tienden a veces a ser muy juiciosas, muy curiosas, y entonces voltean, ¿no? Y empiezan a hacer juicios como: "Ay, es que no le da disciplina, no lo trata bien y no entiende", ¿no? Entonces, creo que esto que estamos hablando va en función de 2 lados. Uno, nosotros también tenemos un papel muy importante en poder trabajar esas emociones, en poder trabajar esos juicios y en poder hacer espacios mucho más inclusivos, por primer lugar. Y segundo lugar, hacia las mismas familias, personas con discapacidad, que sí es importante también trabajar esas emociones y trabajar de ellos su perspectiva también de vida y de cómo ahora adaptarlos a esta nueva realidad, ¿no crees? Claro, porque todo esto lo estamos hablando quizá, o es más sonado a nivel social, pero también se da a nivel familiar y es más difícil justo por lo que decíamos, ¿no? Que la persona viva esta exclusión por mi familia, mi propia familia, ¿no? Que no me lleven, que no me tomen en cuenta, que no me consulten cosas, ¿no? Entonces, que no me hagan visible, que ni siquiera platiquen conmigo. Tengo casos así, ¿no? Que parece un fantasma la persona con discapacidad, ni siquiera tiene una plática, ¿no? Con esa persona, los hijos, los nietos, la misma pareja. Afecta también muchas veces en la dinámica del pareja. También hay muchos casos así que yo trabajo, ¿no? En que sí ocurren separaciones, ¿no? Cosas así que dices, bueno, es triste, sin embargo es una realidad. Entonces más bien hay que trabajar en ello, ¿no? Y entonces es todo un reto, porque pues no nada más es trabajar con la persona que en su autopercepción, ¿no? Sino en cómo percibe el otro a alguien con discapacidad, qué le produce, ¿no? Porque muchas veces también es eso, que lo proyectan y lo llevan a un maltrato. Al final de cuentas, la falta de inclusión, la discriminación es un maltrato, ¿no? O sea, no es nada más decir, ay, me agredió física, verbalmente, ¿no? Sino el no tomar en cuenta a alguien, el excluirlo, el no considerar herramientas que puedan ayudarle en su desarrollo, ¿no? Eso pues al final también es un tipo de discriminación, ¿no? Y entonces eso se vive en la familia, por eso es importante todo, no una cosa más que la otra. Y esto que dices es muy interesante porque tenemos mucho ese tabú, esas ideas referente, ahorita que dijiste, ¿no? Es que también tenemos relaciones, también nos divorciamos, también, o sea, tenemos toda una vida, ¿no? Y entonces recuerdo que hace mucho tiempo leí justo un artículo referente a la sexualidad en personas con tanto síndrome de Down como parálisis, como todo este tema de discapacidad, ¿no? Y hacía mención a que sí existe, ¿no? Y que justo tienen como o sea, hay muchas personas que pueden tener como este desarrollo, de relaciones, de involucrarse emocionalmente, de tener una pareja, ¿no? Pero creo que muchas veces nosotros, al no estar tanto en contacto con este tipo de situaciones, decimos: "Ah, no pasa", ¿no? Y está como en nuestra cabeza esos tabús, ¿no? Entonces, referente a eso, pues, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Creo que, fíjate que es algo necesario y a veces eso lo obstaculiza la misma familia. O sea, todo esto que también estamos hablando del desarrollo de la persona con alguna condición de discapacidad, a veces la familia puede ser un factor o que ayude a que la personita salga adelante de la situación, también se rehabilite, tenga este conocimiento de su misma sexualidad, o sea, todo eso o que se retrase y más adelante se convierte en una bola de nieve y se salga de control incluso. ¿Por qué? Porque a veces justo es como de no lo llevo a nada para prepararlo, ¿no? Como en esas instituciones especializadas que insisto que sí son importantes de considerar, ¿no? No por llevarlo a una institución especializada estamos discriminando. Considero que es una preparación inicial para que la persona se afronte al mundo, ¿no? O sea, ya lo podamos incluir en todo,
¿no? En todo lo demás. Entonces, muchas veces la familia no lo lleva por muchos factores, ¿eh? Falta de recursos económicos, por lo que decías que a veces pues nos da pena, no le damos importancia, pensamos que es una personita, no, pues no va a hacer nada de su vida, mejor que se quede en la casa, y entonces le retrasamos su desarrollo, hasta cognitivo, ¿eh? Puede llegar a pasar, y sin tener una condición intelectual. Entonces es muy importante considerar esto, que la persona tenga ese acercamiento, ese conocimiento y que lo lleves a esas instituciones desde pequeño. Entre más tiempo te tardes, bueno, ese es el punto que iba a decir. Creo que esto pasa más en personas o que nacen con la discapacidad o que la adquieren desde pequeñitos, ¿no? Entonces, porque de alguna manera son habilidades que se tienen que aprender, ¿no? O sea, es algo que se tiene, son una herramienta que se tiene que adquirir de algún lado. Entonces, si tú como papá ni siquiera tienes esas pláticas y le pierdes interés o piensas que no es necesario, ¿no? Que el niño o la niña no siente, que no va a despertar a su sexualidad, todos esos temas y otros de autocuidado, ¿no? De higiene personal y muchas cosas así, entonces pues va a retrasarse todo ese proceso para el niño o la niña y va a llegar una persona adulta a veces con muchos miedos, inseguridades, no saberse relacionar o muy excesiva, ¿no? Muy hipersexualizada incluso. Entonces son cosas muy, muy importantes que sí tienen que tomar en cuenta en todo este proceso desde pequeños con niños con discapacidad, ¿no? O con una condición de discapacidad, cual sea. Seguro que sí es importante. Creo que todo esto que nos has platicado nos da apertura a justo, y es lo que les queremos dejar, a justo poder ser empáticos, escuchar, pero sobre todo preguntar y hacer ver que a veces, sin querer, nosotros también, excluimos, ¿no? Entonces, que tú te puedas dar cuenta de qué actitudes, cosas puedes estar diciendo que excluyen justo a las personas. Y, Raf, ya para ir cerrando, justo a mí me gustaría que habláramos como de estos 5 principales puntos que quieras que se lleven las personas que nos están escuchando. Pues bueno, número uno, creo que es muy importante tomar en cuenta que la inclusión no es lo mismo que integrar a alguien a un contexto. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la verdadera inclusión, además de ser, tener esta característica de buscar igualdad en términos de derechos y oportunidades, es darse cuenta que es una adaptación, un monitoreo, un seguimiento, brindarle herramientas que la persona pueda funcionar, pueda desempeñarse al igual que los demás, ¿no? Compañeros y compañeras, que no es un gasto muy grande para que implica para la empresa. Incluso ya no abordamos ese tema, pero incluso las empresas pueden hasta obtener ciertos beneficios cuando contratan a personas con discapacidad fiscalmente, ¿no? Entonces, son cosas que a veces uno desconoce. Pero más que nada es darse cuenta de hay algún concepto muy importante que son los ajustes razonables, que es lo que les decía, ¿no? Herramientas de trabajo, que incluso les digo, no son muy costosas, ¿no? Pero que pueden ayudar a la persona y ser utilizar formatos accesibles, ¿no? Aquí ahí va el otro punto. No nada más depende de la empresa en este caso o de la institución educativa, sino también a veces no cuentan con la información. También de este lado es muy importante informar, ¿no? O sea, tomar la iniciativa. Como decías, ¿no? Cuando te conocí, quizá fui la primera persona que llegó a tu equipo con esta condición y dices, híjole, pues no tenía la información necesaria y aún así, o sea, yo quiero decirles que Astronauta Emocional es muy, muy inclusivo, ¿no? Entonces, Liz solamente me dijo, sí, no hay problema, yo le he planteado, oye, se me dificulta esto, puedo cambiar estas cosas, los formatos, no ha habido ningún problema, pero yo les manifiesto mis necesidades, que ese es otro punto, ¿no? O sea, expresar de la persona con esta condición, qué necesito, acercarme, brindar la confianza para que las personas de un entorno en donde a lo mejor no es algo común para ellos interactuar con una persona con una condición de discapacidad, pueda hacerlo y que no se sienta incómodo, ¿no? Que no se sienta como que chin y mejor ya ni hablo, mejor no me acerco, sino que podamos brindarle esas formas de interacción que se aprenden. No hay que asumir que el otro tiene que saber qué necesito, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Otro punto, no buscar nosotros que todo esté adaptado a las condiciones de discapacidad. También es importante adaptarnos al mundo. O sea, es una mutua adaptación.
qué padre que ahí hay muchas cosas accesibles. Ahí yo sé que hay muchas cosas también por hacer, ¿no? También en este término de inclusión y de accesibilidad, pero también es importante no quedarte con esta limitación de que como no es accesible, pues no lo voy a hacer o no puedo. Entonces creo que eso también es algo desde este lado. La gente, ¿no? A lo mejor las demás personas, tomar en cuenta en un núcleo familiar el proceso emocional que todos vivimos, no pensar que el de la persona con discapacidad es más importante que el de los demás, ¿no? Al contrario, creo que eso va a ayudar a que también nosotros seamos inclusivos con mi familiar y aprendamos a hacerlo, porque como les digo, no es que se nace sabiéndolo. Entonces, no es con una mala intención a veces, ¿no? Pero si yo no le digo a la persona y primero no nos informamos en dónde podemos encontrar estos recursos, pues no es que llegan por arte de magia, ¿no? Tenemos que buscar esta información que pues a veces sí podemos encontrarla en cualquier lado, a veces no, pero a veces pues eso es lo que implica, ¿no? O sea, también hay que ser honestos, o sea, a veces no es que te encuentres con la información luego, luego, pero creo que hoy en día ya hay mucha más. Sí, justo. Y entonces, pues, te agradezco mucho esto que nos platicas, Daf, justo para la audiencia que nos escucha. Em, Ojalá este episodio te lleve a decir: "Oye", o sea, hacer más empatía y más inclusivo, y a cuestionarte. Sé que al principio es incómodo, o sea, como hace rato platicábamos, ¿no? Es incómodo decir: "Ay, ¿qué hago? ¿No hago? ¿Qué si hago?". Y sé que puedes estar atravesando un poco de miedo o como, pues, muchas dudas, pero justo creo que una visión a partir desde la empatía, la curiosidad de querer saber quién es el otro es fundamental y nos hace un mundo mucho más abierto, mucho más flexible, ¿no? Entonces, Daf, te agradezco muchísimo este episodio. Por favor, ¿nos puedes decir dónde te pueden encontrar para que la sigan en su propio proyecto? Claro, pues no, al contrario, Liz, muchas gracias. Es un tema para mí muy apasionante porque pues creo que es algo que me compete hacer también, difundir y fomentar la inclusión. Entonces, pues gracias por interesarte en este tema. Y pues bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como A Ciegas MX y pues también es un proyecto muy bonito que tiene que ver con, bueno, el contenido que subo es referente a salud mental e inclusión, precisamente. Entonces, pues bueno, ahí pueden encontrar más información sobre estos temas. Súper, de cualquier manera, como saben, les vamos a dejar los datos de DAP en la descripción de este video para que la puedan encontrar, la sigan y justo si quieren saber más, ella tiene mucha experiencia, mucha capacidad en ese sentido, entonces les puede dar un muy buen feed referente a la gestión de emociones. Y entonces espero que este episodio les haya gustado muchísimo. Em, Cada episodio vamos a traer a invitados que tengan experiencia y que estén respaldados por la ciencia para el cuidado de la salud mental. Por favor, si te gustó, danos like, síguenos como Astronauta Emocional y recuerda que cada martes vamos a subir un video, entonces espéranos en una nueva emisión. Cambi fuera.